La clase de hoy es de rentas constantes, el primer gran tema que vamos a ver en la materia. Acá cambia un poco la modalidad de cómo veníamos viendo los ejercicios. ¿Sí? Nosotros veníamos acostumbrados a tener un capital e ir valuando ese capital en distintos momentos del tiempo. Hoy vamos a ver que esa modalidad cambia un poco, pero es solamente una fórmula nueva que nos va a solucionar bastante. Vamos a empezar con nuestro siempre confiable eje de tiempo. ¿Sí? Vamos a tener momento 0, momento 1, momento 2, momento 3, momento 4, momento 5 y así sucesivamente hasta llegar a un momento n. Vamos a tener que entre el momento 0 y el momento 1 vamos a tener el primer periodo. Entre el momento 1 y 2 vamos a tener el segundo, entre el 2 y el 3 vamos a tener el tercero, entre el 3 y el 4 el cuarto, entre el 4 y el 5 el quinto, y así sucesivamente hasta llegar al enésimo periodo. Y acá es donde viene el concepto de rentas, ¿sí? Una renta es una sucesión de cobros o pagos. Entonces, como les había dicho, a diferencia de cómo veníamos viendo las cosas antes, ahora no tenemos un solo capital que lo capitalizamos y actualizamos, sino que vamos a tener una sucesión de cobros o pagos, ¿sí? Que vamos a llamar cuotas. ¿Sí? Son varios capitales todos dispersos en el tiempo, ¿sí? Pero no es uno solo, acá vamos a tener varios y vamos a tener que actualizar o capitalizar todos esos capitales que están dispersos, a los que vamos a llamar cuotas. Bien, las rentas se dividen en dos grupos, ¿sí? Las podemos clasificar como renta vencida, como por ejemplo es esta, cuando la cuota se paga o se cobra al final del periodo, ¿sí? Acá tenemos la cuota 1, que como vemos se paga al final del periodo, del primer periodo, ¿sí? Que dijimos que arrancaba en 0 y terminaba en 1. Esta, que es la segunda cuota, se paga al final del periodo 2. ¿Sí? Más allá de que coincida con los números que vemos acá arriba, lo importante es saber que se está pagando al final del periodo para poder clasificarla como renta vencida. ¿Sí? Esta tercera cuota se paga o se cobra, dependiendo del lado de donde lo miremos, al final del tercer periodo, y así con todos. ¿Sí? Esta, que es la última, la cuota n, la cuota número n, se paga al final del enésimo periodo. ¿Sí? Siempre las cuotas se pagan al final del periodo. ¿Sí? Por eso es muy importante tener en cuenta dónde empieza cada periodo. Entonces, la renta es vencida cuando la cuota se paga o se cobra al final del periodo. Esa es la característica de una renta vencida. A diferencia de lo que vamos a llamar renta adelantada, que es cuando las cuotas se abonan al inicio de cada periodo. ¿Sí? Por ejemplo, esta es la primera cuota, se paga al inicio del primer periodo. Esta es la segunda cuota, se paga al inicio del periodo.
La tercera cuota se paga al inicio del tercer periodo, la cuarta al inicio del cuarto y así sucesivamente. Vemos que acá en el último momento no hay cuota, ¿sí? La cuota n se va a pagar en el momento n-1, ¿sí? Se va a pagar al inicio, ¿sí? Si tendríamos acá en el eje el periodo n-1, ahí estaría la cuota número n, ¿sí? Las cuotas cuando la renta es adelantada se pagan al inicio de cada periodo, ¿sí? Esa es la diferencia entre las rentas vencidas y las adelantadas, ¿sí? Dependiendo si se cobra o se paga, ¿sí? Dependiendo siempre de dónde lo miremos, ¿sí? A partir de ahora vamos a decirle siempre que la cuota se cancela, ¿sí? Así no tenemos problemas de perspectiva si lo vemos desde el lado del que cobra o del que paga, ¿sí? La cuota se cancela. Entonces, eso es válido para todas las rentas, ¿sí? Entonces, rentas, sucesión de cobros o pagos. Después, es vencida si la cuota se cancela al final de cada periodo, es adelantada si la cuota se cancela al inicio de cada periodo. Vamos a empezar con lo que son rentas constantes, ¿sí? Las rentas se pueden clasificar también en constantes o variables, ¿sí? Las rentas van a ser constantes en el caso de que sean todas del mismo valor, ¿sí? Y van a ser variables, eso lo vamos a ver la clase que viene, cuando los valores justamente varíen, ¿sí? Después vamos a ver que a su vez esa clasificación se subclasifica en otras dos, ¿sí? Pero eso lo vamos a dejar para la clase que viene. Por ahora, rentas constantes, entonces es una sucesión de cobros o pagos donde el valor de la cuota va a ser constante, ¿sí? Todas las cuotas van a ser iguales. Entonces, vamos a suponer que yo tengo esta renta, ¿sí? Que por las características que vimos recién, esta sería una renta vencida, ¿sí? Porque la primera cuota se cancela al final del primer periodo, la segunda al final del segundo y así sucesivamente. ¿Qué tendría que hacer, ¿sí? Con los temas que vimos hasta la clase pasada? ¿Qué tendría que hacer si yo quisiera evaluar todas esas cuotas en el momento cero? ¿Sí? Nosotros cuando teníamos un solo capital, actualizábamos o capitalizábamos primero dependiendo de la tasa, ¿sí? Si era nominal o efectiva, de interés o descuento. Acá para rentas estamos obligados a utilizar tasas que sean efectivas, ¿sí? Por eso es muy importante saber el tema de equivalencia de tasas. Cualquier tasa que me dé el ejercicio yo lo tengo que pasar a una efectiva de interés, ¿sí? A una I. Y la periodicidad que va a tener esa cuota va a ser, la periodicidad de esa tasa, perdón, va a ser la que le imponga la cuota, ¿sí? Eso después lo vamos a ver con un ejercicio más concretamente. Pero sepan que así como antes la que mandaba era la tasa, a partir de rentas la que manda es la cuota. Entonces, volviendo a este eje de tiempo, si nosotros quisiéramos evaluar todas las cuotas que tenemos en el momento cero, nosotros lo que tendríamos que hacer es la cuota 1 por 1 más I a la menos 1. ¿Sí? Recordemos que la I es una tasa efectiva de interés, o sea que va en el sentido del tiempo, va para adelante. Entonces, si yo al exponente lo pongo negativo, lo que hace es lo contrario. Como está en el momento 1, si yo le aplico la tasa
1 más i, le aplico una tasa efectiva de interés, al elevarla a la menos 1 me actualiza, ¿sí? Va para atrás un periodo, por eso lo elevo a la menos 1. Ahora, toda esta renta no está compuesta solamente por la cuota 1. A la cuota 2 tendría que hacerle lo mismo, ¿sí? Como los valores son todos los mismos, tendría que hacer el valor de la cuota, de esa cuota 2, por 1 más i, pero elevado a la menos 2, ¿sí? Porque eso está en el momento 2. Si yo lo quiero llevar al momento 0, tendría que actualizarla 2 periodos. De la misma manera que tendría que hacer con la cuota 3, ¿sí? Cuota 3 por 1 más i a la menos 3. Y así con todas las cuotas que tenga, ¿sí? La cuota n-1 la voy a tener que elevar, la voy a tener que multiplicar por 1 más i elevado a la menos n-1. Y la última cuota que tenga, la cuota enésima, la voy a multiplicar por 1 más i elevado a la menos n. Una vez que tengo todas las cuotas valuadas en el mismo momento, que en este caso es el 0, ¿sí? Yo quiero traer todo a hoy, lo que voy a tener que hacer es sumar todas esas cuotas valuadas en el mismo momento, ¿sí? Recordemos que para que yo pueda sumar, para que yo pueda comparar dos capitales, tienen que estar en el mismo momento. ¿Sí? Yo no puedo, si esas cuotas todas, por ejemplo, valen 100 y son, no sé, 5 cuotas, yo no puedo sumar las 5 cuotas, no puedo sumar 5 veces 100, ¿sí? Porque están en distintos momentos. Yo las tengo que evaluar todas en un mismo momento y después sí, sumar esos valores. Entonces, la sumatoria de todas estas cuotas valuadas al momento 0 va a ser lo que vamos a denominar valor actual, ¿sí? Ese va a ser el valor actual de esta renta constante, que en este caso en particular es vencida, ¿sí? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es averiguar la fórmula del valor actual, ¿sí? Haciendo la suma de todas estas cuotas que vemos acá, todas estas cuotas valuadas al momento 0, ¿sí? Vamos a intentar llegar al valor actual de cualquier renta constante vencida. Entonces, dijimos que todas estas cuotas hay que sumarlas. Entonces, el valor actual va a ser igual a la cuota por 1 más i a la menos 1, más la cuota por 1 más i a la menos 2, más la cuota por 1 más i a la menos 3, y así toda la cantidad de cuotas que tenga hasta llegar a la n, que va a ser la última, ¿sí? Lo único que hice fue ponerlo en un solo renglón, la sumatoria que teníamos recién. Ahora, para empezar a transformar esto, vamos a recurrir a un artilugio muy utilizado por los matemáticos, que es el cambio de variable, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cada vez que nosotros veamos 1 más i a la menos 1, vamos a llamarlo b, ¿sí? Entonces, esto nos quedaría de la siguiente manera. ¿Sí? Yo tengo cuota por 1 más i a la menos 1. 1 más i a la menos 1 dijimos que íbamos a llamarlo b, entonces me queda cuota por b. ¿Sí? Hasta ahí no hay ningún problema de nada. Las cuestiones empiezan a partir del menos 2. ¿Cómo pasa esto del 1 más i a la menos 2 a ser b a la 2, b al cuadrado? Para ver estas cuestiones vamos a repasar un poco las propiedades de la potencia. ¿Sí? Si yo tenía un número elevado a un exponente donde tengo una multiplicación, ¿sí? A elevado a la b por c,
es igual a A elevado a la B elevado a la C, ¿sí? Es lo que popularmente se conoce como potencia de potencias, ¿sí? Se multiplican los exponentes. Entonces, este 1 más i a la menos 2, ¿sí? Que lo tengo acá, yo lo puedo reexpresar, este exponente, este menos 2, yo lo puedo escribir como menos 1 por 2, ¿sí? Menos 1 por 2, hasta donde sabemos, es igual a menos 2. Entonces, utilizando esta propiedad de las potencias, yo tengo acá menos 1 por 2, o sea que yo acá tendría b por c, ¿sí? Menos 1 por 2. Esto, por propiedades de la potencia, es igual a 1 más i a la menos 1 elevado al cuadrado, ¿sí? Los dos que se están multiplicando, yo puedo poner uno de los dos como potencia de la otra. Y eso es lo que vamos a hacer acá, ¿sí? Porque si vemos esto que está acá es igual a b. Sería b elevado al cuadrado. Por eso me queda b elevado al cuadrado, ¿sí? Como vemos, el menos 1 va a estar en todos los exponentes. Entonces lo que va a hacer es cambiarle, mejor dicho, invertirle el signo, ¿sí? Cambiarlo por el opuesto. Acá este 1 más i a la menos 1 quedaría como b a la 1, ¿sí? Como es a la 1 no se pone. Esto es a la menos 2, quedaría 2 positivo. Cuando es a la menos 3 va a quedar 3 positivo. Cuando es menos n menos 1 va a quedar n menos 1. Cuando es menos n va a quedar n, ¿sí? Así es como pasamos el primer paso de la transformación en búsqueda de alguna fórmula que nos permita actualizar todo junto sin tener que llevar las cuotas de a uno. Bien, seguimos. Ahora que nos quedó toda esta cuenta, toda esta sumatoria, nosotros vemos que en todos los términos se nos repite la cuota, ¿sí? Todos los términos tienen la cuota y todas las cuotas tienen al menos una b. Entonces, en este término tenemos la cuota y la b, acá tenemos la cuota y la b 2 veces, acá tenemos la cuota y la b 3 veces y así sucesivamente. Entonces, cuando en dos o más términos tenemos justamente elementos repetidos, lo que podemos hacer es sacar factor común. Entonces sacamos factor común c por b y me queda, abrimos un paréntesis grande o un corchete y adentro del paréntesis nos queda 1 más b cuadrado más b cubo más b a la cuarta y así sucesivamente hasta b a la n menos 1, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Saqué el factor común. Ahora, el primer término, cuando yo lo divido por esto que yo saqué de factor común, me queda 1, ¿sí? Es lo mismo, es un número dividido lo mismo, me queda 1. Ahora, cuando yo agarro esto y lo divido por lo que saqué de factor común, la c se me cancela con la c y me queda b cuadrado dividido b, o sea que me queda b. Cuando paso al tercero, lo mismo, la c se cancela con la c y me queda b cubo dividido b, me queda b cuadrado, ¿sí? Le baja un valor al exponente. Entonces, cuando yo tenga c por b a la n menos 1 me va a quedar b a la n menos 2. Y cuando yo tenga c por b a la n me va a quedar b a la n menos 1. Recordemos que la c se simplifica con la c que yo saqué de factor común. ¿Sí? Entonces, hasta ahora lo único que hice es reemplazar la sumatoria. ¿Sí? Hice la sumatoria todo en una línea. Hice un cambio de variable para simplificarme las cosas, para no escribir a cada rato 1 más i a la menos 1. Saqué factor común y ahora vemos que adentro del corchete a mí me queda una progresión geométrica, ¿sí? De razón b.
Entonces, lo mismo, volvemos a revivir a los fantasmas de las materias anteriores, que era una progresión geométrica. Una progresión geométrica eran eran términos que iban variando, multiplicando, ¿sí? Multiplicándose siempre por un mismo número, ¿sí? Por ejemplo, acá yo tengo el 1, que si lo multiplico por b, esa va a ser la razón. 1 lo multiplico por b y me queda b. b lo multiplico por b, me queda b cuadrado. B cuadrado lo multiplico por b, me va a quedar b cubo, y así sucesivamente hasta llegar al último, ¿sí? Progresión geométrica porque van a variar multiplicando. La razón es por qué número es lo que se va a multiplicar siempre, que en este caso va a ser b, ¿sí? Cada término es igual al anterior multiplicado por b. Y vemos que todos esos términos se están sumando, ¿sí? Tengo más, tengo más, tengo más, más y más. Entonces, desempolvando los cuadernos de análisis matemático, nosotros nos encontramos con que hay una fórmula que lo que hace es sumarme todos esos términos, ¿sí? La suma de términos en progresión geométrica, que es la siguiente. La suma de términos va a ser igual a por abro corchete 1 menos q a la n dividido 1 menos q. Ahora vamos a ver quién es quién. Esta es la sumatoria de términos, ¿sí? Es el resultado de la cuenta. La a es el primer término, ¿sí? Que en este caso es 1. El 1 es un número. Q va a ser la razón, ¿sí? Que en este caso va a ser b, ¿sí? Se repite acá abajo. Y n va a ser la cantidad de términos que yo quiera sumar, de los cuales varían en progresión geométrica. En este caso van a ser n, ¿sí? Yo estoy buscando la fórmula general, ¿sí? Si yo quisiera sumar 4 términos, n va a ser 4. Si yo quisiera sumar 35 términos, n va a ser 35. Si yo quisiera la sumatoria de 728 términos, n sería 728, ¿sí? Pero la q va a ser la razón y la a va a ser el valor del primer término. Entonces, reemplazándolo, en nuestro caso nos queda, como ya dijimos, el primer término que está multiplicando va a ser el 1, es el primer valor de la serie. Después, la q dijimos que era la razón, que en este caso va a ser b. N va a quedar como n porque nosotros tenemos n términos. Y entonces, a nosotros, desarrollando este corchete, nos va a quedar, bueno, primero el 1 multiplicando no tiene sentido, se cancela. Y ahora vamos a volver a esto, a este cambio de variable. Y ahora a la b la vamos a volver a llamar 1 más i a la menos 1. Entonces, vamos a empezar por la de acá abajo, que está más fácil. Nos queda 1 menos b, o sea que nos queda 1 menos 1 más i a la menos 1, ¿sí? Que eso era lo que quería decir b. Ahora, ¿qué pasa arriba? A mí me quedaría 1 más i a la menos 1 elevado a la n. Como ya vimos las propiedades de la potencia de potencia se multiplican los exponentes. Entonces me quedaría 1 más i elevado a la menos 1 elevado a la n. Me quedaría n por menos 1. Por eso me quedaría a la menos n. ¿Sí? Después es 1 menos, 1 menos. Y todo este corchete es igual a todo el corchete que tenemos acá en la llave. ¿Sí? Porque esto es justamente la fórmula de la sumatoria de términos en progresión geométrica. Entonces, vamos a volver a copiar la fórmula donde nos habíamos quedado, que es acá, y vamos a reemplazar este corchete por este corchete, que es lo mismo. Entonces, la fórmula nos quedaría
Lo mismo, a la b vamos a llamarla ahora de vuelta 1 más i a la menos 1, ¿sí? Y después ponemos por, ¿sí? Este por es este por, y ahora este corchete dijimos que lo vamos a reemplazar por esto que es directamente la fórmula de la suma de términos en progresión geométrica, que es lo que quedó ahí adentro, ¿sí? Entonces, ya habiendo hecho todos estos cambios, seguimos a partir de ahí. Vamos a seguir repasando las propiedades de la potencia, ¿sí? Recordemos que cuando yo tengo una base elevada a un exponente negativo, particularmente el menos 1, lo que hace es darme vuelta a la fracción, ¿sí? Cualquier exponente negativo lo que hace es darme vuelta a la fracción y este 1 quedaría acá. Como elevado a la 1, elevar un término a la 1 no me cambia nada, no ponemos nada. Pero sepan que 1 más i a la menos 1 es igual a 1 sobre 1 más i elevado a la 1, ¿sí? Por más que no se ponga. Entonces, sabiendo esto, yo lo que puedo hacer es reexpresar esto y también reexpresar esto, ¿sí? En vez de poner 1 más i a la menos 1, voy a poner 1 sobre 1 más i en los dos casos. Me quedaría de esta manera. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer es hacer la cuenta de esa resta. Si yo tengo 1 menos una fracción, ¿sí? Acá al no haber nada hay un 1, ¿sí? Ahora, como los denominadores, ¿sí? Los números de abajo son distintos, yo puedo, esto que es un 1, yo lo puedo reexpresar como la división de un término entre sí mismo, ¿sí? Cualquier cosa dividido en sí misma me da 1. Entonces yo en vez de poner 1, voy a poner 1 más i dividido 1 más i. ¿Sí? Total, esa división me va a dar 1. Es lo mismo, no estoy alterando nada. Pero ¿qué gano con esto? Tener el mismo denominador. Al tener el mismo denominador, ese denominador ya queda. Después arriba directamente hago la resta. ¿Qué me queda? 1 más i, 1 más i menos 1. 1 más i menos 1. Entonces, así yo ya tengo resuelto ese denominador de abajo. ¿Sí? Todos los denominadores están abajo igual. Pero yo lo que tengo resuelto es ese denominador del corchete. Que me quedaría de esta manera. Ahora, si vemos más minuciosamente ese denominador que resolvimos recién, este 1 positivo se me cancela con ese 1 negativo. ¿Sí? Ahora, al no quedarme ni sumas ni restas, yo puedo simplificar este 1 más i con este 1 más i. ¿Sí? Recordemos que acá tendríamos que repasar las reglas de la división. ¿Sí? Este es el numerador y el denominador es toda esta cuenta. Es toda esta división. Es un número dividido una división. Entonces, esto que está acá dividiendo es lo mismo que está acá multiplicando. ¿Sí? Dividir es lo mismo que multiplicar cruzado, entonces ese 1 más i sería lo mismo que este acá. Y ahí sí queda más evidente la simplificación. ¿Sí? Este está dividiendo, este está multiplicando, se simplificaría. Entonces, pasándolo en limpio, nos quedaría la cuota por un 1 multiplicando por, o sea que este 1 también deja de tener sentido, y nos quedaría la cuota por el corchete. Llegando finalmente a la fórmula del valor actual. ¿Sí? Nos queda la cuota por
lo que quedó en el corchete, ¿sí? Todo lo que sobrevivió de todos los despejes, de todas las simplificaciones que hicimos. Entonces, volviendo un poco a la realidad, ¿sí? Esto de tanto hacer demostraciones de fórmulas, por ahí llega un momento en que nos perdemos. Nosotros lo que estábamos buscando era ver alguna forma más práctica de actualizar todas las cuotas, ¿sí? En vez de hacer esto por 1 más i a la menos 1, más esto por 1 más i a la menos 2, más esto por 1 más i a la menos 3, más esto por 1 más i a la menos n menos 1, más esto por 1 más i a la n, ¿sí? Si nosotros tuviéramos 725 cuotas, tendríamos que hacer esto 725 veces. Pero, gracias a la rigurosidad de la matemática, podemos demostrar que hacer todas esas cuentas es lo mismo que directamente hacer la cuota. Total, son todas iguales, son rentas constantes, todas cuotas que valen lo mismo. La cuota por 1 menos 1 más i elevado a la menos n sobre i. ¿Sí? Esa fórmula lo que hace es ahorrarnos de actualizar todas esas cuotas de a una, ¿sí? Con esa fórmula ya tenemos todas las cuotas valuadas al momento 0. Entonces, ese corchete que nos quedó ahí lo vamos a llamar factor de actualización conjunto, ¿sí? Que lo que hace justamente es eso. Nos actualiza, o sea, nos lleva en el sentido contrario al tiempo un conjunto de cuotas, ¿sí? Por eso es un factor de actualización conjunto. Y particularmente, como es una renta vencida, lo vamos a llamar A1NI. ¿Sí? Lo vamos a llamar A, o sea que esto me quedaría valor actual es igual a la cuota por una A1NI. A porque actualiza, ¿sí? Después vamos a ver que también hay una S que capitaliza. Entonces, A porque actualiza. El 1 que aparece acá es la cantidad de periodos anteriores a la primera cuota en la que se encuentra, ¿sí? Acá vemos que la primera cuota está en 1. A nosotros lo vamos a evaluar un periodo antes de esa primera cuota, ¿sí? Por eso va el 1. N va a ser cantidad de cuotas, ¿sí? Ojo porque no siempre van a coincidir los periodos con la cantidad de cuotas, ¿sí? Puede ser una renta que arranque en el periodo 2 y termine en el periodo 4, entonces n va a ser 3, ¿sí? Porque voy a tener cuota en el 2, en el 3 y en el 4, ¿sí? N es cantidad de cuotas, no me importa dónde empieza, no me importa dónde termina, lo que me importa son la cantidad de cuotas que yo tengo, ¿sí? Que por supuesto tienen que ser todas iguales. Y la I va a ser la tasa periódica, ¿sí? La tasa efectiva periódica. Dijimos que sí o sí tiene que la tasa ser efectiva y sí o sí tiene que estar en la periodicidad de la cuota, ¿sí? Si estas cuotas, ¿sí? si estas cuotas son mensuales, yo lo que voy a necesitar en esta fórmula es que la I, la tasa efectiva, sea mensual, ¿sí? Acá la que manda es la cuota, ¿sí? Que este 1, este 2, este 3 sean meses, entonces estas cuotas van a ser mensuales. Entonces, la tasa que yo necesito tiene que ser no solamente efectiva, sino que también tiene que ser mensual, ¿sí? Entonces, muy importante, el 1 que está acá me indica cuántos periodos antes de la primera cuota me evalúa este factor de actualización, ¿sí? Recordemos que la primera cuota en este caso puntual arranca en 1 y a mí me deja todo evaluado en 0, o sea, un momento antes de la primera cuota. Por eso va el 1. N cantidad de cuotas y la tasa efectiva periódica de la renta. Entonces,
Vamos a poner un eje de tiempo general sin números para no atarnos a los ceros y a los unos que están en todos los ejemplos. A mí siempre me gustó dar este ejemplo sin números para que después cualquier ejercicio de la guía se nos sea más fácil. Vamos a suponer que yo tengo una renta de 3 cuotas, solamente de 3 cuotas, ¿sí? Que empiezan en cualquier momento y terminan en cualquier momento, ¿sí? Que va a ser distinto de 0 o de 1, ¿sí? Como nosotros vimos, rentas adelantadas o vencidas arrancan en 0 o en 1. Bueno, eso es para el ejemplo, ¿sí? Eso es para que se entienda el tema. Después cuando uno encara los ejercicios prácticos, vemos que eso pasa muy pocas veces. Entonces, si yo quisiera evaluar toda esa renta, ¿sí? Que en este caso son 3 cuotas, si yo la quisiera evaluar un momento antes de la primera, ¿sí? Un momento antes de la primera, yo tendría que hacer la cuota por una A1 NI, ¿sí? Lo que vimos recién, toda la demostración que vimos recién, ¿sí? Que la fórmula vimos cómo llegamos a esto, ¿sí? Entonces, la A1 NI me va a dejar un momento antes, ¿sí? Eso me lo dice este número. Me va a dejar un periodo antes de la primera cuota. Entonces, si esta cuota arranca en 8, a mí me va a evaluar las 3 cuotas, n va a ser igual a 3, me las va a evaluar en el momento 7. ¿Sí? Así como tenemos el valor actual, una A1 NI, podemos querer evaluar esa renta en el mismo momento de la primera cuota. En ese caso, estaríamos en presencia de una A0. ¿Sí? Si vemos es la misma fórmula, la A me dice que actualiza. Este 0 me dice cuántos periodos antes de la primera cuota. 0 periodos antes de la primera, o sea que está en el mismo momento de la primera cuota. Entonces, como son la misma cantidad de cuotas, ¿sí? La renta es exactamente la misma, son estas 3 cuotas, va a ser la misma fórmula que la anterior multiplicada por 1 más i, ¿sí? O sea, esta fórmula que a mí me da un valor actual un momento antes, me lo da acá, yo al multiplicarlo por 1 más i, lo que hace es capitalizarme un periodo, dejándome exactamente en el mismo lugar donde está la primera cuota, ¿sí? Vemos que la fórmula es la misma. Lo único que me cambia es el 1 más i. ¿Por qué? Porque está un periodo después de la que vimos recién. ¿Sí? Después la n lo mismo, cantidad de cuotas, la i es la tasa efectiva periódica. Así como tenemos factores de actualización conjuntos, tenemos factores de capitalización conjuntos. Entonces, así como tenemos una A, vamos a tener una S. ¿Sí? Ahora, estas 3 cuotas vamos a suponer que yo las quiera evaluar al final de la renta. Lo mismo, dependiendo de dónde querramos evaluarlas, vamos a tener una S1, ¿sí? La S1 me va a dejar en el mismo momento de la última cuota, ¿sí? Y la fórmula va a ser esta, que es la misma fórmula que demostramos nosotros, multiplicando esto por, así como pasamos de esta A1 NI a esta A0 multiplicando solamente por 1 más i, porque está un periodo después, si yo quisiera llegar a una S, a esta misma fórmula, la A1, yo la tendría que multiplicar por 1 más i a la n. Si a la A1 yo la multiplico por 1 más i a la n, me queda esta fórmula. Si vemos que esto se distribuye, me queda esto por 1
me queda 1 más i a la n. Cuando yo distribuyo este 1 más i a la n con este otro término que tenga exponente negativo, me da vuelta la fracción. O sea que me quedaría 1 más i a la n dividido 1 más i a la n, lo cual sería 1. Respeto el signo, que es menos, y llego a esta fórmula, ¿sí? Así es como se llegaría a la fórmula de la S1NI. Después es lo mismo. Esto quiere decir que es vencida, esto quiere decir la cantidad de cuotas y la I, el valor de la tasa periódica. Y ahora, si yo quisiera evaluar toda esa renta, todas esas cuotas, un momento después, un periodo después de la última cuota, yo lo podría hacer mediante el valor de la cuota por una S0NI, ¿sí? Que como vimos siempre es la misma fórmula que la anterior, ¿sí? Si esta S1 me deja acá y yo quisiera evaluar todo un momento después, ¿cómo hago para evaluar todo un momento después? Lo multiplico por 1 más i. Entonces vemos que esta fórmula, esta parte de la fórmula que está acá, es la misma que yo tengo acá. Nada más que después la multiplico por 1 más i. ¿Por qué la multiplico por 1 más i? Porque yo ya tengo con esa primera parte yo ya tengo toda la plata valuada en este momento. Si lo quiero un momento después, lo tengo que multiplicar por 1 más i. ¿Sí? Pero vemos que la fórmula es la misma. Todo nace de la fórmula que demostramos nosotros al principio, que es la A1NI. ¿Sí? Es la única fórmula que hay que memorizarse, ¿sí? Después, a partir de esa, ya salen todas las demás. Saco las anotaciones y acá es donde nos queda el machete con las fórmulas, ¿sí? Igual al grupo yo les pasé este PDF con el resumen de fórmulas. Nosotros nos vamos a manejar hoy con las primeras, ¿sí? Las que dicen rentas constantes, las que dicen temporales, ¿sí? Que ahí tenemos las cuatro fórmulas que vimos recién. Valor actual de una renta vencida, valor actual de una renta adelantada, valor final de una renta vencida y valor final de una renta adelantada, ¿sí? La A1, la A0, la S1 y la S0, ¿sí? Con sus respectivas fórmulas. Las rentas perpetuas las vamos a dejar para la clase que viene, ¿sí? Así que hoy solamente nos vamos a manejar con esas 4 fórmulas para ver cómo resolver los ejercicios, ¿sí? Más allá de la fórmula, de aprenderse la fórmula de cada renta, lo importante es saber dónde me deja evaluado, dónde me deja parado con toda la plata junta cada fórmula, ¿sí? Acordarse siempre que la A1 me deja un periodo antes de la primera cuota, ¿sí? Eso es fundamental. La A1 me deja un periodo antes, la A0 me deja en el mismo periodo de la primera cuota, después la S1 me deja en el mismo periodo de la última cuota, la S0 me deja un periodo después de la última cuota, ¿sí? Ojo, porque acá se vuelve a presentar algo que intuitivamente sería contrario, ¿sí? Porque acá yo tengo el valor actual de una vencida y acá tengo el valor actual de una adelantada. O sea que la vencida está antes de la adelantada, ¿sí? Acá es donde nos empezamos a confundir, ¿sí? Porque uno diría, bueno, tengo una vencida y tengo una adelantada, la adelantada está antes que la vencida. Bueno, vemos que no. El valor actual de una vencida está antes que el valor actual de una adelantada. El valor final de una vencida está antes, me evalúa antes que el valor final de una adelantada, ¿sí? Se da la misma paradoja que cuando teníamos que ver la frecuencia de una tasa trimestral, se simbolizaba con 4.
y la frecuencia de una tasa cuatrimestral se simbolizaba con 3. ¿Sí? Ojo con eso. ¿Sí? La vencida me evalúa las cuotas un momento antes que la adelantada. Entonces, habiendo destacado todos estos conceptos, no sé si quedó alguna duda, si no directamente nos mandamos, hace su debut en las clases virtuales de cálculo financiero, la mejor herramienta que podemos tener, que es el Excel, ¿sí? Tapado para que no vean las fórmulas que yo hago. Pero así es mucho más práctico a tener que armar todo un PowerPoint e ir pasando. Vamos a empezar con el siguiente ejercicio. ¿Sí? Si no quedaron dudas con la explicación, vamos a ver, ¿sí? Traten de tener a mano las fórmulas, igual cuando las necesitemos haciendo un clic yo las puedo poner de vuelta, pero igual este archivo ténganlo a mano. ¿Sí? Ahí tenemos el primer ejercicio. Nos dice, una persona tiene las siguientes opciones para cancelar una deuda. A. Realizar 60 pagos mensuales de 1.000 pesos. El primero dentro de un mes. B. Realizar un pago único de 60.592 pesos con 60 pasados K meses desde el día de hoy. Si la tasa de interés nominal aplicable es de un 12% anual correspondiente a un régimen de capitalización mensual, determinar K, o sea, en cuántos meses se tendría que pagar esa suma para reemplazar a los 60 pagos mensuales de 1.000 pesos. ¿Sí? Acá es donde se empieza a poner más compleja la materia. Entonces, ¿qué me está diciendo? Yo tengo 60 pagos mensuales de 1.000 pesos. Realizar 60 pagos mensuales de 1.000 pesos, el primero dentro de un mes. Entonces, si el eje de tiempo yo lo pongo en meses, voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el 60. 59, 58, 57, 56, 55. Entonces, el primer pago de 1.000 pesos lo voy a tener en el momento 1, ¿sí? Partiendo de que el 0 es hoy, el primer pago lo hago dentro de un mes y ahí voy a tener 60 pagos. La cuota es de 1.000 pesos. N dijimos que era cantidad de cuotas, que en este caso van a ser 60. Yo voy a buscar un valor actual. Ahora vemos la tasa porque hay que hacer una equivalencia. A mí me dice que tenemos dos opciones para cancelar una deuda. Entonces, esto que tenemos acá ¿sí? El valor actual de todas estas cuotas tiene que ser igual a ese mismo valor actual capitalizado hasta un momento K.
¿sí? Esta sería la opción A. Y esta sería la opción B. La opción B me dice que es pagar 60.592,60 en un momento K, ¿sí? Pasados K meses. La pregunta es este valor de K. Lo que me está preguntando es esto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero, estas 60 cuotas yo las voy a evaluar al momento cero, ¿sí? Como las dos alternativas son indiferentes, ¿sí? A mí me dan las dos opciones. El valor actual, ¿sí? El valor en cero de estas 60 cuotas es igual al valor en cero de estos 60.500 pesos. ¿Sí? Entonces, esos 60.000, si yo los valúo al momento cero, es lo mismo que esta renta evaluada al momento cero, ¿sí? Y ahí planteo la igualdad. Ahora, tenemos que prestar atención a la tasa. Yo necesito sí o sí que la tasa sea efectiva. No solo que sea efectiva, sino que esté en la periodicidad de las cuotas. Acá, como vemos, las cuotas en el A nos dice son 60 pagos mensuales, o sea que la I tiene que ser mensual. Y a mí me da una tasa de interés nominal, ¿sí? Lo que conocimos popularmente como J. La tasa de interés nominal aplicable es de un 12% anual correspondiente a un régimen de capitalización mensual, ¿sí? Dependiendo de cómo lo tomemos, lo podemos ver como una J365 sobre 30 o directamente como una J12 si tomamos año comercial. O sea que hay que hacer una equivalencia, hay que averiguar esa J360 sobre 30 igual a 0,12 cuál sería su correspondiente I30 o I360 sobre 30. ¿Sí? Yo estoy obligado a usar tasas efectivas. A ver si esto lo podemos poner un poquito más chico. Perfecto. Entonces, para pasar de una J nominal anual con capitalización mensual a una I, ¿sí? A una tasa efectiva mensual, tenemos que plantear una equivalencia de tasas. La frecuencia, ¿sí? Me da 12. Si yo hago, a ver si puedo meter la calculadora. Perfecto. ¿Sí? La periodicidad, la M, es 360 si tomamos año comercial. 360 dividido 30 me da 12. Entonces la M que voy a tener, ¿sí? La frecuencia va a ser 12. Va a ser una J12 del 12% y yo voy a buscar la I12 porque es la misma cuenta, 360 dividido 30. La equivalencia de tasas me quedaría de esa manera, ¿sí? 1 más J12 dividido 12 a la 12 es igual a 1 más I12 elevado a la 12. Cuando yo resuelvo este paréntesis me queda 1,01.
si yo hago 1 más 0,12 dividido 12, 1,1, ¿sí? Este corchete me da 1,01 y después este 12 del exponente pasa dividiendo a este exponente y me queda 1. ¿Sí? Entonces me queda, después este paréntesis deja de tener sentido y este 1 que está sumando pasaría restando. Y ahí me quedaría el valor de la tasa efectiva mensual, que es la que a mí me sirve. ¿Sí? Así es como hacemos la equivalencia de tasas de una tasa nominal anual con capitalización mensual a una tasa efectiva mensual tomando año comercial. Entonces, ahora que tenemos el valor de la I12, podemos volver y completar acá con que la tasa es del 1% efectiva mensual. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es actualizar, ¿sí? ¿Dónde quiero evaluar yo toda esta renta? Yo la quiero evaluar un momento antes de la primera cuota, ¿sí? Un periodo antes, ¿sí? Este 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 55, 66, 57, 58, 59 y 60, que son meses, ¿sí? Porque las cuotas son mensuales. Por eso yo necesitaba una efectiva mensual. Entonces, el valor actual de una renta vencida me va a dejar, o sea, la cuota por una A1 NI me va a evaluar toda esa renta de 60 cuotas un periodo antes de la primera. Como la primera está en el 1, me va a dejar en el momento 0. Esto sería la cuota, que vemos que es de 1000, por una A1N cantidad de cuotas, 60. La I, como vimos, tiene que ser efectiva y tiene que ser periódica. Va a ser una A1 60 0,01. Vamos a reemplazar con la fórmula de el valor actual de una vencida, una A1. Como vemos la fórmula, la primera de todas, valor actual de una renta vencida, A1NI. Es la cuota por 1 menos 1 más I a la menos N dividido I. Entonces, el valor actual, esto voy a subirlo, no. Entonces el valor actual me quedaría 100 por esto era 1 menos 1 más I a la menos N dividido I. Esto está como exponente, esto es una división. Bueno, la I dijimos que era 0,01. Ahí está. ¿Sí? Nos quedaría esta cuenta. Siendo la N, dijimos 60. Entonces,
Ahora resolvemos la cuenta. Vamos a resolver primero la división que tenemos ahí y después la multiplicamos por 1000. Entonces, yo voy a tener, bueno, 1 más 0,01 me queda 1,01 elevado a la menos 60. Me da este número. Ahora voy a hacer 1 menos este número que me dio y me da este número. Esto lo voy a dividir por la tasa, 0,01, y me da este valor. Así como viene, sin borrar ningún decimal, yo lo voy a multiplicar por la cuota, ¿sí? Esto sería el resultado de la división. Ahora la voy a multiplicar por 1000, que es la cuota. Y me da este número. Me da que el valor actual son 44.955 con 0,38. 0,3841. ¿Sí? Decimal más, decimal menos. Para no perder este número con todos sus infinitos decimales, yo lo que voy a hacer es guardarlo en la memoria de la calculadora, ¿sí? ¿Cómo hacemos para guardarlo en la memoria? Una vez que hacemos la cuenta, volvemos a 0. Después ponemos ANS igual y nos vuelve a repetir el número, ¿sí? Igual la magia no es esa, la magia es poner Shift, RCL, y ahora buscamos, tenemos en este renglón todas las letras que acá están en rojo, vamos a poner la A. Entonces, ahora volvemos a 0 y cada vez que pongamos alfa A, vamos a tener guardado ese valor, ¿sí? Por ahora lo vamos a dejar ahí, solamente memorizarnos que en la memoria de la calculadora, en el valor A, está ese valor. Entonces, este valor actual, ¿qué es? Es el valor de todas estas 60 cuotas de 1000 pesos valuadas al momento 0. Y ese momento 0 es el mismo para las dos alternativas, ¿sí? Porque yo tengo que cancelar la deuda. Esto en realidad sería el valor de mi deuda. Yo tengo que devolver 44.955 pesos con 3 centavos. Que me dan dos opciones para devolverlo. O mediante 60 cuotas de 1000 o dentro de algún tiempo, que es lo que tenemos que averiguar, pagar todo junto 60.592 pesos con 60. Entonces, esto que averiguamos acá sería el valor actual 44.955,03. Sí, este también iría acá, no quiero, lo que pasa es que me va a tapar la cuota. Si este lo borro y hacemos como que empieza acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, más o menos queda. ¿Sí? Este valor actual son estas 60 cuotas valuadas al momento 0, que es mi deuda hoy. O sea que hoy debo esa plata. Ahora, ¿cómo hago para averiguar esta K que tenemos acá? ¿Sí? Para que yo pueda igualar este valor con este valor, tienen que estar en el mismo momento, ¿sí? En el mismo tiempo. Ahí vemos que no están. Estos 44.955 están hoy, esa es mi deuda hoy, y esto está dentro de K meses. Entonces, si yo a los 44.955 pesos con 0,3 los multiplico por 1 más la tasa, elevado ¿cuántos periodos? Elevados K periodos,
yo debería tener llegar a este valor, ¿sí? Si yo a esto lo capitalizo una K cantidad de periodos, ¿sí? Vamos a suponer que esto sea, no sé, 15. Si yo esto lo elevo, lo multiplico por 1 más i a la 15, llegaría hasta el 15. Como no sé cuál es el valor que está acá, lo elevo a la K. Esa va a ser mi incógnita, ¿sí? Entonces, acá tenemos la diferencia. Yo acá estoy actualizando cuotas, por eso hago la cuota por una A, ¿sí? Es una A porque yo quiero actualizar todas estas 60 cuotas. Acá yo tengo un valor único, ¿sí? Acá yo ya tengo toda la plata junta, toda la deuda junta evaluada en este momento. Por eso lo capitalizo con 1 más i y no con una S, ¿sí? Esa es la diferencia entre actualizar o capitalizar cuotas, actualizar o capitalizar capitales, ¿sí? Capitales únicos. Entonces, teniendo esto, después es el despeje. Esto vamos a hacerlo así. Perfecto. Esto me va a quedar de este lado esto. Lo que pasa es el 44955,03. ¿Sí? Hay que despejar la K. Este 44.955,03 pasa del otro lado dividiendo. Y ya que está, esta cuentita la podemos resolver. Voy a correr la calculadora. Entonces, yo en el alfa A ya tenía alfa A. Yo ya tengo guardado el valor 44.955,03 y todos los infinitos decimales. Entonces, yo ya sé que en alfa A tengo ese número, entonces voy a poner 60.592,60 dividido alfa A. Y me da este número. 1,347848,921. Lo copiamos. (1,347848,921) Bien, ahora antes de que se nos escape este número de la calculadora, lo mismo. Volvemos a 0, ponemos ans igual. Y ahora shift RCL B. Ese 1,347848,921 ya lo tenemos guardado en la memoria como B. Podemos borrar tranquilamente ya sabiendo que acá vamos a tener este número siempre. Porque ahora tenemos que rescatar esa K que está en un exponente, ¿sí? Lo tenemos que bajar de ahí con un logaritmo, ¿sí? No cualquier logaritmo, con un logaritmo natural. Entonces, esto me va a quedar K por
logaritmo natural ¿sí? Al aplicar el logaritmo natural, el exponente baja multiplicando. Entonces me quedaría k por logaritmo natural de 1,1. Y si yo aplico el logaritmo natural de un lado del igual, tengo que aplicarlo también del segundo. Entonces me quedaría el logaritmo natural de este número también. Entonces, el logaritmo natural pasa dividiendo y ahora hacemos la cuenta. ¿Sí? A mí me queda el logaritmo natural de 1,34, que es el valor, vamos a chequearlo primero, es el valor que teníamos guardado en b, así que no lo voy a tener que copiar. Vamos a hacer logaritmo natural de b dividido logaritmo natural de 1,01. Y ahí vemos que nos queda 30,000000. O sea que podríamos decir que k es igual a 30. Entonces, esta acá que nos estaba preguntando es 30. O sea que yo puedo pagar, yo tengo una deuda de 44.955 pesos y yo lo puedo cancelar esa deuda de dos maneras. ¿Sí? Pagando 60 cuotas de 1.000 pesos o pagando 60.592 pesos con 60 dentro de 30 meses. ¿Sí? Así es como se resolvería este ejercicio. Saco la calculadora. Y así es como se resolvería un ejercicio de rentas. Bien, vamos a pasar a otro ejercicio. Bien, vamos a resolver ahora este que es más cortito, pero vamos a usar ahora la fórmula del valor final. Nos dice cuántas cuotas mensuales de 1.500 pesos se deben pagar para obtener a la fecha de pago de la última cuota. Para obtener a la fecha de pago de la última cuota, bueno, el D ahí estaría de más. De la última cuota, un capital de
79.500 si la I30 es igual a 0,035 mensual. Entonces, yo tengo cuotas que son mensuales de 1.500 pesos. Cuota 1.500. ¿Cuántas cuotas mensuales? Y la fecha, sí, a una y 30 es todo mensual, entonces ahí va directo 0,035. Y el valor final me está dando que es 79.500. La pregunta es la N. Nos pide que la fecha en pago de la última cuota, yo tengo que formar un capital D, ¿sí? Ahí se comió el enunciado, le falta, antes de 79.500 es un capital de 79.500. Entonces, yo voy a tener cuotas, vamos a cortarlo por acá. Y yo voy a tener acá cuota, 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 cuota. Y en el momento de la última cuota, cuando yo pague la última cuota, yo quiero formar un capital de 79.500 pesos. Entonces, volvemos al pizarrón. Y vemos que la que a mí me deja en el mismo momento de la última cuota es la S1NI. O sea que la fórmula que yo tendría que utilizar es esta. La cuota por 1 más I elevado a la n menos 1 dividido I. ¿Sí? Por eso es muy importante saber en qué momento me deja evaluado cada factor de actualización o capitalización. Después, si es vencida o es adelantada, eso ya es otra historia. Entonces, volvemos al Excel. Valor final es igual entonces a la cuota por 1 más I elevado a la n menos 1 sobre I. Esto es un exponente. Esta sería la fórmula del valor final de una renta vencida, ¿sí? O sea que todas estas cuotas de 1.500 pesos yo las voy a llevar al último momento, al momento n, y eso debería ser igual a 79.500. Reemplazamos los valores. El valor final yo sé que van a ser 79.500. La cuota yo sé que es de 1.500.
La tasa yo sé que es 0,035. La n es lo que yo tengo que averiguar. La tasa 0,035. Lo mismo, hay que rescatar a la n de ahí arriba, de ese exponente. Entonces, ¿qué pasaría acá? Primero, este 1500 va a pasar dividiendo. Vamos a pasarlo directamente abajo. Y ya que estamos, 0,035 pasa multiplicando. Acá vamos a poner 1500. Y acá me quedaría esto que está acá. Ya que está, podríamos pasar el 1 que está restando. Lo podríamos pasar sumando. Y esta suma también la podríamos hacer. Así ya nos queda todo listo para aplicar el logaritmo. Entonces tenemos 79.500 dividido 1500, todo eso por 0,035. 1,855, y ya que estamos, el 1 que quedó del otro lado lo pasamos también sumando, más 1, nos queda 2,855. Entonces, esto quedaría de este lado del igual, 2,855 es igual a 1,35 elevado a la n. ¿Sí? Recordemos que ya pasamos el 1 restando también. El 1 pasó sumando, perdón. Entonces, acá ya nos quedó todo listo para aplicar los queridos logaritmos de ambos lados. Entonces, sigo la cuenta de este lado. Entonces, logaritmo natural de esto, de 2,855, va a ser igual, esa n va a bajar multiplicando y me queda logaritmo de 1,035. Entonces, este despeje me quedaría logaritmo natural de 2,855 dividido logaritmo natural de 1,035.
35. Quedándome 30,495, por lo que si yo pagara, como era la pregunta que hice, ¿cuántas cuotas mensuales? O sea que con 30 cuotas no me alcanzaría. Yo tendría que hacer 30 cuotas y una cuota 31 que va a tener menos valor, pero como con 30 no me alcanzaría. ¿Qué pasó? Vamos a ponerle 31. Sí, habría que hacer un pago fraccionario después para la cuota 31, pero con 30 a mí no me alcanzaría, por lo que vemos que la cantidad de cuotas que tendría que pagar es 31. ¿Sí? Hacemos uno más para ver otro ejemplo. Bueno, tenía dos más, por cuestiones de tiempo vamos a hacer uno solo, vamos a hacer el más complicado. Borro esto. Mientras borro les pongo el denunciado, así lo pueden ir leyendo. Apago el audio un segundo, así lo van leyendo, no se asusten. Y ahora resolvemos este ejercicio. El ejercicio nos plantea qué cuota debe ser depositada durante 12 meses vencidos para luego reducirla a la mitad durante otros 12 meses vencidos y así poder reunir la suma de 1.000.000 de pesos 12 meses después de efectuar el último depósito. Y nos dice que la tasa de interés es del 5% efectivo mensual. Está todo en meses, está efectivo, perfecto. Entonces, la historia es la siguiente. Nosotros tenemos cuotas que las vamos a pagar vencidas, 1, 2, 3. Así hasta el 12. O sea que vamos a tener cuota, 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 cuota durante los primeros 12 meses. Después vamos a tener esa cuota reducida a la mitad. Cuota sobre 2, 13, 14, 15, 23, 24. Esto vamos a hacerlo más chiquito.
Entonces, a mí me dice 12 primeros meses, vamos a pagar una cuota. Los siguientes 12 meses vamos a pagar la mitad de esa cuota y tenemos que reunir 1.000.000 de pesos $12 meses después, o sea 36. A ver, lo pongo ahí. Así la calculadora, así podemos usar la calculadora. Acá voy a tener 1.000.000 de pesos. Bueno, saco la calculadora. ¿Sí? Ojo, porque esto es una renta. Esto es otra renta. Y yo lo quiero en el momento 36. Entonces tenemos la cuota que no sabemos cuánto vale, es lo que nos está pidiendo. N es el número de cuotas. Tenemos dos rentas. Ojo. Entonces vamos a ponerle 12 y 12. La tasa que nos da es... A ver si puedo esto... Ahí está. Impecable. La tasa que nos da es del 5% efectivo mensual. Está todo en meses. Perfecto. 0,05. Y el valor final podríamos decir que es 1.000.000. Sí, no es tan estrictamente 1.000.000, pero vamos a dejarlo así, después vamos a ver por qué. Entonces, es más, esto podríamos traerlo acá. Y ahí dejar la calculadora. Genial. Acá tenemos dos rentas porque acá tenemos un valor de cuota, acá tenemos otro valor de cuota. ¿Sí? Más allá de que nosotros despejemos la misma incógnita que va a ser la C, acá es otra renta porque hay otro valor de cuota. Y nosotros, estas dos rentas valuadas al momento 36 van a dar 1.000.000 de pesos. Entonces, tenemos que capitalizar, tenemos que llevar todo esto al momento 36. Esto vamos a ponerlo así. 12. Que quede uno solo. Así queda bien claro que están separados. Entonces, lo mismo, volvemos al pizarrón. Yo quiero de vuelta llevar todo al final. Entonces, a mí la fórmula que me va a ayudar a llevar todas esas cuotas al mismo momento donde está la última es la S1, ¿sí? O mejor dicho, la S1 me va a dejar en el mismo momento de la última cuota de la renta. Después vamos a ver cómo seguimos. Lo importante es saber que esa fórmula, con esa fórmula vamos a aterrizar en el mismo momento en donde está la última cuota. Entonces, vamos a calcular primero tenemos dos rentas, ¿sí? Primero va a ser cuota por 1 más i elevado a la n menos 1. La n
va a estar en el exponente, superíndice, todo esto dividido I. Si yo hago esta cuenta me va a dejar valuado acá, ¿sí? En el momento 12. Y este millón no está en el momento 12. Entonces a esto yo lo voy a tener que seguir capitalizando por 1 más I elevado a la 24. ¿Sí? Esto recién es la renta verde, ¿sí? La que tenemos acá. Lo voy a tener que elevar a la 24 porque acá el 12, solamente esto, esa parte de la fórmula me deja en el mismo momento donde está la última cuota, que en este caso sería esta, en el momento 12. Pero este millón está en el momento 36, entonces una vez que yo tengo toda la plata junta con esta fórmula, lo que voy a hacer es ese valor llevarlo hasta el momento 36, o sea 24 periodos para adelante. ¿Sí? Pero este millón no se forma solamente con esta renta. Acá hay una segunda renta. Entonces, esto más la cuota, que en este caso es cuota sobre 2, por esto vamos a pintarlo de azul. Después la fórmula sería la misma, pero pintada de azul. Y acá voy a necesitar capitalizarlo 12 meses y no 24. ¿Por qué? Porque el final de esta segunda renta está en el momento 24. La última cuota está en el momento 24. Entonces, si yo quiero ir del 24 al 26, yo tendría que capitalizarla 12 meses más y no 24 como esta primera renta. Ahora sí, la suma de toda esta renta evaluada al momento 36, que es esta parte verde, más la suma de toda esta renta, de todas estas cuotas valuadas al momento 36, que es toda esta parte de la cuenta, a mí me debería dar este millón de pesos. Entonces, pasamos a números y 1.000.000 va a ser igual a la cuota, que no sabemos, es lo que vamos a despejar. Reemplazamos los números y minúscula y minúscula. Entonces acá nos quedaría 1 más I, 1,05 elevado a la n. N es cantidad de cuotas que tiene esta renta, o sea que sería 12. Bueno, ya que tenemos espacio vamos a ponerlo así. 0,05. Y esto me quedaría una más 0,05 elevado a la 24. ¿Sí? Lo único que estoy haciendo por ahora es reemplazando los valores de la tasa por 0,05. N es la cantidad de cuotas, 12, y no reemplace nada más. Esto va a quedar igual, esto de vuelta 0,05 elevado a la cantidad de cuotas, esa segunda renta, esa renta
azul también tiene 12 cuotas. (0,05 elevado a la 12), este no cambia. Entonces, acá nos va a quedar C por, esto se podría pintar de verde, no tendría mucho sentido ahora. Ahora lo que tenemos que hacer es todas esas cuentas de manera minuciosa para no errarle a ninguna tecla y que salga todo de una, y después sumamos las dos cuotas y va a pasar dividiendo el número. Entonces vamos a sumar la parte verde. 1,05 elevado a la 12 menos 1. ¿Sí? En vez de hacer 1 más 0,05 directamente mandamos el 1,5 elevado a la 12 menos 1. Igual nos da este número dividido 0,05. Nos da este número por 1,05 elevado a la 24. Nos da este número. Vamos a anotarlo por las dudas, igual va a quedar en la memoria. 51,3343 2385. Vamos a pintarlo de verde. Va a quedar eso más cuota por, y ahora vamos a hacer la cuenta azul. Esto lo mismo, ANS, y lo guardamos. Esto va a ser Shift RCLA para que quede en la memoria, ¿sí? Así no perdemos ese dato. Vamos a pasar ahora a hacer la cuenta azul. Ojo, porque tenemos un dividido 2 acá. O sea que después de que hagamos toda esta cuenta, vamos a ese número dividirlo por 2, así nos queda la cuota libre. Entonces, quedaría 1,05 elevado a la 12 menos 1. Nos da este número, que debería ser el mismo que nos dio antes, dividido 0,05, hasta ahí es la misma cuenta, por 1,05, pero ahora elevado a la 12. Y ahora este número recordemos que lo tenemos que dividir por 2, porque la cuota se dividió por 2. Copiamos ese número, 14,29 24 36 18. Lo pintamos. Antes de que pase cualquier cosa, esto lo guardamos en la memoria B. Entonces, en la memoria A tenemos el primer número, en alfa B tenemos el segundo número. Cosa de que ahora los podamos sumar y nos quede C por. Entonces hacemos alfa A, que es este número, más alfa B, que es este otro número, directamente A más B nos da 65,62676002. Ese número va a pasar dividiendo. Entonces nos queda que este
que vamos a ponerlo abajo. Entonces, ahora vamos a poner 1.000.000 dividido ANS, ¿sí? Dividido ese 65,62676002 y nos da 15.237,68. O sea que el valor de la cuota, vamos a ponerlo por acá, va a ser igual a 15.237,68 centavos, decimal más, decimal menos. Ahí vamos con el 24. ¿Por qué elevado a la 24? Porque, a ver, este elevado a la 24 es porque esta renta verde me deja evaluado todo en el mismo momento de la última cuota. Entonces, el valor final de toda esta renta verde me deja en el 12. Yo tengo que ir al 36. En el momento 36 está el 1.000.000 de pesos. Entonces, a estas cuotas valuadas en el 12 yo lo elevo a la 24 para ir 24 periodos más adelante y llegar al 36. A diferencia de la renta azul que me lo evalúa en el 24 y yo tendría que ir 12 periodos después para llegar al 36. Vamos a ver si puedo poner una flecha. De acá al 36. Yo tengo 24 periodos. ¿Sí? Del momento 12 al momento 36 tengo 24. Vamos a ponerla en color verde, así se ve que es de la renta verde. Y vamos a hacer otra que va a ser azul. La azul va desde el momento 24 hasta el momento 36. Por eso la renta azul es elevado a la 12, ¿sí? Del 24 al 36 hay 12. Y la renta verde está elevada a la 24 porque del 12 al 36 hay 24 periodos. ¿Sí? De ahí es donde sale el 24 de la renta verde. Bien, bueno, así sería.
Vamos a apagar la calculadora. Así sería como se resuelven los ejercicios de rentas, ¿sí? De rentas constantes. Después, cuando las rentas empiecen a variar, ahí ya va a ser otra historia.